En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el amigo Hugo Arias, abogado, dirigente político, muy recurrente en nuestro programa, porque siempre invitamos a Hugo por su capacidad de análisis y por la sapiencia política y por supuesto la sapiencia jurídica que ostenta Hugo Arias. Bienvenido una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muy buen momento. Nos faltan 2 días para iniciar efectivamente la campaña electoral de Sí, país. antes de iniciar eso, hablar sobre la campaña, ayer causó un revuelo por allí en las redes sociales una declaración que dio una rectora del CNE, la rectora Nogal, en el programa de Vladimir Villegas. Ella se llama Aime Nogal, haciendo referencia ante la pregunta que le hizo Vladimir Villegas de la posible suspensión de la tarjeta de la MUT por el recurso que interpuso el RATI. Pero no entiendo por qué la gente le da tanta importancia a esto. La rectora no dijo nada, dijo que eso estaba pendiente, pero sí, claro, estamos en un estado que parece una comiquita, poco serio, pero sería improcedente que llegara el TSJ a definir esa estupidez que pudiera haber planteado Ratti de anular la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿no? En relación, después voy a hablar de ustedes sobre lo jurídico, pero en relación a la laraca que hace la gente de estas cosas, ¿qué nos dice usted al respecto? Mire, lo que pasa es que en Venezuela se vive una situación electoral muy interesante, nunca vista así en esta forma, como lo estamos observando, donde una persona que no es candidata, la señora María Corina Machado, se ha convertido en la líder nacional que Venezuela necesitaba. La líder nacional. Sí. Aquí sobrepasó a los partidos políticos, sobrepasó a todas las organizaciones que han existido en Venezuela. María Corina Machado las ha superado. María Corina está respaldando a una persona para la presidencia de la República y esa persona que recibe directamente el respaldo de María Corina tiene un porcentaje que oscila entre los 70 y 80% de los votantes, el personaje a favor de los votantes. El candidato del gobierno está en una situación muy difícil, está entre el 15 y el 20% de respaldo. Y aquí entonces empiezan a surgir diferentes tipos de informaciones. ¿Es posible eso que? Sí, es posible que lo hagan. Es posible que lo hagan, que ellos inhabiliten la tarjeta de la Mesa de la Unidad por X razón. No lo hacen con fundamento en la ley, lo hacen con fundamento en la sinrazón. Y esa sinrazón lo lleva a cometer un hecho que desde el punto de vista de la democracia en el mundo se considera como el traspaso, la salida ya definitiva de la democracia a la dictadura, cuando no quiere entregar el gobierno y pretendes hacerlo de esta manera con una simulación, creyendo que vas a hacer que esto suceda en Venezuela. Si eso sucede, si eso llegara a suceder, yo en lo particular pienso que no va a pasar, que eso no es así, pero si llegara a suceder, sería lo peor que le puede pasar a Venezuela y el futuro de quienes estamos aquí en el país, de quienes nos quedamos en el país, se hará cada vez más difícil. Y el gobierno no podrá sostenerse con mucha facilidad porque vendrán las reacciones de otras organizaciones políticas del mundo y de los gobiernos de otras latitudes a reclamarle a Venezuela el comportamiento que tiene y Venezuela se convertiría prácticamente en una isla dentro de un océano de libertades que existe en el mundo. Ella sería todo lo contrario, con un gobierno dictatorial al estilo del gobierno de Juan Vicente Gómez o al estilo del gobierno de Castro en Yo su tampoco momento. creo como usted que eso pase, ¿no? Yo no lo creo que lleguen, se atrevan. Conocemos las características de este gobierno, del chavismo, del madurismo, como lo quieran llamar, pero yo no creo que se atrevan a tanto. Sí, y mira, Ahora,
si se llegaran a atrever a tanto, yo no creo mucho en la comunidad internacional, no creo. Tenemos años llevando palo y la comunidad internacional solamente nos tira besitos de lejos y más nada. Pero si llegara a pasar a lo interno, ¿qué pasaría en el país? Mire. Usted ha hablado, María Corina Machado no es la líder de la oposición, es la lideresa nacional. María Corina tiene un liderazgo nacional. Si llegaran a hacer eso, ¿qué pasaría en Venezuela? Bueno, mire, ¿Qué pasaría con los venezolanos? es una cuestión hipotética porque la gente que se opone a esas salidas bruscas, repentinas, llenas de despecho, de desesperación, esas salidas lo que hace que tienen muy bajo porcentaje de opinión, Claro. y empezaríamos a vivir los venezolanos una situación, un cuadro muy difícil, que cualquier cosa pudiera pasar. ¿Y quién llevaría el poder parte? ¿Nosotros los venezolanos de a pie o el gobierno como tal? Porque me imagino que esto sería, para el gobierno sería catastrófico. Sí, es difícil poderse ubicar en este momento en quién lleva la peor parte. Por supuesto que desde el punto de vista de la comunidad internacional el gobierno pasaría a llevar los golpes más duros, pero nosotros que estamos aquí, los de a pie, estaríamos recibiendo la represión que el gobierno pudiera darnos en ese momento. Es decir, es impredecible lo que pudiera suceder en una situación como esta. De tal manera que yo estimo que con un mínimo de inteligencia, quienes manejan el CNE o particularmente quienes manejan el TSJ, tienen que pensar en el raciocinio, en lo que dice la ley, en lo que habla la aplicación de la ley, lo que habla del delito y las razones para que se proceda a suspender una tarjeta electoral cuando estamos escasamente a 20 y tantos días para que se celebren las elecciones. Eso es lo más parecido a interrumpir el sistema democrático y establecer un sistema de corte precisamente no democrático, que es contra lo que estamos luchando los venezolanos. Sí, ahora, ayer también anunció el presidente Maduro que este miércoles reinicia su proceso de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. Dice, después de haber recibido propuestas de retomar conversaciones durante 2 meses, dice Maduro. ¿Eso favorecería electoralmente a Maduro? ¿Le conviene eso al país? ¿Le conviene eso a la oposición? ¿Qué buscan los Estados Unidos con retomar las conversaciones con Nicolás Maduro a estas alturas, sabiendo ellos que Maduro no tiene oportunidad alguna de ganar la elección presidencial? Yo diría más bien, ¿qué busca Maduro restableciendo las conversaciones con los Estados Unidos? Porque él fue el que los rompió las relaciones. Sencillamente, esto, a mi juicio, lo que hay es un momento de desesperación y un momento de buscar una salida. Es como el anticipo para que efectivamente exista un entendimiento entre el gobierno saliente y el gobierno entrante sobre la manera en que nos vamos a comportar en estos 5 o 6 meses que quedan después de las elecciones para la toma de posesión del gobierno. Y cuál va a ser el comportamiento del gobierno con respecto a los convenios internacionales que pueda firmar en ese lapso. Si vamos a estar de acuerdo con el gobierno que viene para que revisemos y vamos constituyendo un proceso donde estemos gobernando y estemos conversando sobre las mejores salidas para los problemas que tiene Venezuela. Hablar, por ejemplo, del sistema de sanciones que tiene. ¿Efectivamente las sanciones afectan al pueblo venezolano o afectan a los dirigentes políticos de esas organizaciones que han incurrido en hechos alejados de la ley? Entonces hay que ver allí qué pasa, pero yendo a lo práctico, hay que buscarle soluciones, por ejemplo, al problema del salario en Venezuela. Y para conseguir la solución al problema del salario, tú tienes que conversar con los amigos y con los adversarios. Ok, pero ¿usted cree que Maduro está buscando eso? Incrementar el salario, hablando con los gringos, ¿va a incrementar el salario de Venezuela? Pienso, y a lo mejor estoy equivocado, que Maduro está buscando una solución a su problema. Claro. O sea, salvando su pellejo, cuidando su pellejo. Y es más, y yo siento que esas conversaciones no se están reiniciando. Eso no se están reiniciando, sencillamente se vienen dándole esas conversaciones quizás desde hace un buen tiempo y han ido llegando a algunas conclusiones, y una de las conclusiones que posiblemente se haya llegado era que precisamente el presidente anunciara que va a reiniciar las conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Es lo que él dice, que los Estados Unidos es el peor enemigo que tiene, pero estás conversando con él. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? Yo siento que esta conversación es una situación de carácter político, donde también se busca la solución a algunos problemas que como ciudadano pudiera presentar en el futuro el señor Nicolás Maduro y la familia de él. Sí. Y entonces se busca un entendimiento allí para porque muchos hablan de los intereses de los gringos en nuestro petróleo, que tal vez tenga razón, pero a veces uno escucha
Diosdado Cabello, que Diosdado Cabello lo que es un hablador de pendejada, porque ese señor lo que habla es pura pendejada y no hay sustentación política lo que expresa Diosdado Cabello. Él siempre dice, no, que los gringos, si quieren nuestro petróleo, que nos compren el petróleo cash. Siempre ha sido así. Los gringos siempre nos han comprado el petróleo, siempre nos han pagado cash. Ahora, lo que se manda a Cuba, eso sí no se le ve el queso a la tostada. Mira, yo creo que es probable que la conversación venga por el caso del petróleo, pero es que Venezuela tiene una posición muy importante en el mundo de la explotación del petróleo por la cantidad de petróleo que tenemos nosotros aquí en Venezuela. Tenemos, creo, algo así como el 25% del petróleo que hay en el mundo está aquí en Venezuela. Somos la reserva más Y grande de petróleo del no mundo. solo los gringos quieren venir, es que los rusos también quieren estar aquí, Claro. y los chinos también quieren estar Claro. aquí, y hay parte de los árabes. Tenemos petróleo y tenemos la gas. gente que están ahorita en guerra con los israelitas tienen problemas allí para suministrar petróleo en algunas partes del continente europeo. Así es. Entonces Venezuela podría ocupar esa posición, Claro. y los que manejan la industria petrolera en el mundo, rusos, chinos, Sí. gringos, etcétera, buscan una solución para ellos no perder. Anteriormente con la- este o con el otro Sí, gobierno. Anteriormente las guerras en cualquier parte del mundo que necesitaban la energía petrolera, el producto del petróleo, Venezuela aprovechaba esos momentos. Es que nosotros lo vivimos. Se incrementaba la venta del petróleo venezolano. Nosotros lo vivimos aquí en la Segunda Guerra Mundial, y de hecho hubo un barco que salió desde aquí, Claro. aquí mismo al frente, en el canal de frente a Aruba, bombardearon un submarino, enterró ese barco, y mucha gente de Carirugana murió en ese evento cuando la Segunda Guerra Mundial. Venezuela en ese entonces fue el proveedor del 80% de la energía Así a es. los llamados Y aliados. en ese Venezuela entonces. tiene eso, y no solo eso, es que Venezuela también tiene el oro y el coltán y muchos otros minerales Así es. en la zona de Guayana, en el territorio venezolano. Y algo más, es que en el petróleo que está allí frente a Guyana, lo que ha ocasionado la reclamación de último momento, la parte que le toca, que tiene Venezuela ahorita, sin entrar en los 160.000 kilómetros que está reclamando a Guyana, en esa parte Venezuela tiene mucho más petróleo que casi que el que tenemos aquí en Tierra Firme. Así es. Bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20. Así como lo escuchas, monturas desde $20. Pero eso no es todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. Oxilago Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Moruy, sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con Hugo Arias, abogado, dirigente político. Hugo, usted lo mencionaba al principio, este 4 comienza la campaña electoral. Para que la gente entienda, la campaña electoral es la difusión de los mensajes propagandísticos a través de los medios de comunicación social tradicionales, ¿no? Yo recuerdo que la otra vez hubo una campaña, me decía el amigo Carlos Lucero, cónchale Henry, pero no se dice nada de la campaña, chicos. Bueno, ¿y cómo se va a decidir la campaña? Sé que los medios de comunicación no están recibiendo nadita. El gobierno si emite una propaganda es por cuestiones de Conatel que te obliga a que te pasen los medios. Y la gente de la oposición, uno porque no tienen plata, otro porque de repente anuncian con el que menos deben anunciar. Pero a eso se refiere la campaña de la propaganda pagada que se debe hacer a través de los medios de comunicación social. Sí, lo que pasa, mira, es que nosotros veníamos acostumbrados a ver unas campañas muy costosas, con asesores internacionales, con empresas ¿Y eso es bueno o malo? Chicos, yo pienso que eso es bueno. Claro. Yo pienso que eso es bueno. Claro. Donde los partidos existían y donde se preparaba el personal que iba a trabajar en las mesas. Y entonces había el recurso para los que van a comer, dónde van a hacer, etcétera. Había el recurso para pagar la publicidad en los medios correspondientes, en la televisión, en la radio, en los periódicos. Pero ahorita no hay publicidad. ¿Por qué no hay publicidad? Sencillamente porque no hay medios donde publicarlos. Y los medios que existen tienen en la espalda colocado como una especie de pesa que dependiendo de lo que tú digas, o lo que el invitado diga, sí, corres el riesgo de que te cierre o te deje seguir conectado aquí, ¿no? Así es. Entonces, es decir, hay un temor allí. Aquí no hay periódicos. Anteriormente, chicos, estábamos viendo los periódicos y venía la propaganda en los periódicos. Y que tenían mucho peso, los periódicos tenían mucho peso y la en la opinión pública. La opinión escrita, publicada en los medios de comunicación, era muy importante para los ciudadanos de aquí, de la República. Estuviésemos donde estuviésemos porque el periódico llegaba a todas partes. Hoy las emisoras una buena cantidad de emisoras están en manos de la gente adicta al gobierno. Así es. Y entonces esas publicidades, utilizan la publicidad del Estado y a lo mejor cancelan algo a esas emisoras con dinero del Estado para poder tener las publicidades estas. Entonces se ve la propaganda como si fuese distinta. Aquí está entonces el ejemplo de la señora María Corina Machado, que desde un momento María Corina empezó a presentarse como la líder política de nuevo orden en este país. Se hicieron unas elecciones primarias y ella la ganó con un porcentaje increíble, increíble, que dejó sorprendido a todo el mundo. Vienen estas elecciones y el gobierno buscó la solución para ellos, la más sencilla, pero la más perjudicial, que fue inhabilitar a María Corina. Y así fueron en este paquete hasta que se quedaron con el Mundo González, que no necesitan de la propaganda, porque la propaganda, la publicidad la está haciendo la población cuando la señora María Corina llega a algún poblado. Fíjese usted, uno de los últimos actos, el que se realizó en la Quinta Avenida de San Cristóbal, en el estado Táchira. Más de 200.000 personas reunidas allí, a pesar de que el gobernador había hecho lo indecible. Cercó el Táchira para que María Corina no entrara y después para que no saliera. Entonces, en este momento, la publicidad ya es bastante ya innecesaria en este momento, porque el pueblo está consciente de qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Aquí, irle a pedir a la gente, vota por la manito, vota, ya la gente sabe que va a votar así. Sí. Como también los maduristas que van a votar por Maduro saben con qué tarjeta van a votar. Pero los chavistas, que no son maduristas, no tienen definido todavía con quién van a votar. No, se ven que van a votar por el Y mundo. una buena cantidad de esos chavistas, de los chavistas que no maduristas, tienen pensado votar con la candidatura de la manito. ¿Por qué? ¿Por qué votar allí? Porque sencillamente ellos van a tener en un gobierno dirigido por Edmundo González, van a tener plena libertad para reorganizar su partido, como se verán obligados los demás partidos a reorganizarse, a hacerse de verdad organizaciones políticas y no organizaciones para negociar y mantenerme un rato percibiendo beneficios de algunas organizaciones que no conocemos. Hugo, por la actual coyuntura, le doy la razón a usted en el sentido de que tal vez no haga mucho falta hoy la propaganda, porque hay que diferenciar entre lo que es la publicidad y la propaganda. La publicidad vende productos o servicios. La propaganda da a conocer una ideología política, religión, una idea, en fin. Sí, no, tal. Correcto. Pero yo como periodista, como locutor y como publicista que soy,
por la coyuntura estoy de acuerdo, pero me gustaría que el país vuelva a la normalidad, donde en un evento político la propaganda juegue el rol que siempre se ha jugado en todos los países del mundo y que se seguirá jugando y que se sigue jugando en otros países del mundo. Es que el problema está en que nosotros vivimos una situación muy atípica. Nosotros vivimos una situación donde el gobierno hace uso y abuso de todos los recursos del Estado para tratar de vender el nombre de su candidato a la presidencia de la República. Y el candidato de la oposición le niegan todas las posibilidades de que él pueda trasladarse de un sitio a otro por las carreteras de este país, y ahí están los ejemplos. Sí, este gobierno es tan estúpido que cree que la gente es estúpida. Yo recuerdo cuando el dólar, una vez agarraron una campaña que no mencionaban al dólar. Y el dólar era prácticamente casi que la moneda oficial del país. Pero bueno, el peor error que ellos han cometido fue, y es desconocer la historia. Y fue el peor error es negarle a la señora María Corina Machado. A eso voy. Primero, comunicarse a Venezuela por avión. Y en segundo lugar, inhabilitarla. A eso voy. Bueno, ¿Por qué? Discúlpame un segundito. No se preocupe, dele. ¿Por qué desconocen la historia? Porque precisamente Rómulo Betancourt, en el año 58, derrota a Wolfgang Larrazábal, que fue el candidato que llegó de segundo en la elección presidencial de esa fecha, porque Rómulo hizo su campaña a pie, es decir, en carretera. ¿Por qué la hizo en carretera? Porque él tenía un problema auditivo que le ocasionaba problemas de salud cuando viajaba en avión. Por eso él casi nunca viajaba en avión. Y dio la casualidad que vinieron unos periodistas a entrevistarlo y dijo eso. Y ya hay aquí en Tacuarto hay una experiencia de ese andar a pie de Rómulo, como lo anda hoy María Corina por todos los pueblos. María Corina sale de pueblo en pueblo, va a visitar la capital de Falcón, por ejemplo, Coro, pero se viene por el Zulia, y lo primero que pasa es por Menemagroa, y ahí lo van recibiendo y va pasando por todos los pueblos que están en esa vía. Y entonces es más sencillo el trabajo político. A eso iba, negaron el dólar, ahora niegan, o sea, ellos pretenden, incluso hay colegas periodistas que se prestan para esto. O sea, yo no sé qué tiene que ver un periodista con que no se mencione a través de los medios de comunicación el nombre de María Corina Machado o el nombre de Edmundo González. Entonces ellos pretenden que no se mencione como si María Corina Machado no fuese la lideresa nacional y como si Edmundo González no va a ser el próximo presidente de Venezuela. Me parece una gran estupidez. Claro. Y mire una cosa, María Corina sobrepasa el sentimiento. Ya no es una candidata, no es una líder, es un sentimiento. El venezolano se identifica con María Corina. ¿Y por qué se identifica con María Corina? Porque María Corina está diciendo lo que nosotros en tanto tiempo habíamos callado. ¿Cómo es posible que el gobierno, que ha cometido tantos errores, entonces comienza a hacer, por ejemplo, a cerrar una venta de empanadas porque María Corina pasó allí y comió empanadas? ¿Qué es esto, chicos? Esto no puede ser. Que la paran en un peaje allá en Trujillo esta semana pasada porque había orden de detenerla. Pues, pero hágame preso, pues yo lo voy a mover el carro. Al final, bueno, pasen pues tranquilo y pasaron todo. Es decir, es esa vocación de hacer el ridículo. Así es. Y no pensar. Y no se dan cuenta que cada día están alejando más al pueblo de ellos porque la gente no le gusta eso. Ahora, ¿quiénes son los que actúan así? Nosotros decimos el gobierno, pero ¿cuál parte del gobierno? Porque el gobierno está en cuatro partes. Yo no voy a decir cuáles son para que usted lo investigue, pero hay 4 grupos dentro del gobierno. ¿Cuál de esos grupos es el que hace este tipo de trabajo? Lo que sí puedo decir en este momento, y creo no equivocarme, es que por lo menos Maduro no es el autor de esa tesis. De eso está Diosdado Cabello. Hay otros que están allí. Usted saque la cuenta quiénes serán ellos. Sí. Ahora, concatenando eso, lo de la publicidad, en esto entrevisté aquí al amigo Antonio Ecarri, candidato presidencial, y él maneja una tesis, o él considera que se debe dar el debate entre los candidatos presidenciales, que me parece justo y normal eso. En Estados Unidos, y vamos a hablar del debate en Estados Unidos en estos días, yo le decía, bueno, que lo que pasa es que Maduro no tiene argumento para ello, ¿no? Pero es importante que en el país, una campaña presidencial, se dé el debate presidencial. Me gustaría me imagino que vio o el debate o parte del debate de Biden y de Trump. Caramba, eso es una cuestión muy vacía, ¿no? O sea, eso es la estupidez andante, mano. O sea, que dos hombres aparentemente aspirando a ser el presidente de aparentemente el país más poderoso de la Tierra. Oye, ese debate lo que dio fue lástima. Claro. Ese es como si se hace aquí un debate, por ejemplo. Supónganse ustedes, ¿quiénes van a debatir? Imagínense usted un debate por señalar 2 candidatos presidenciales. Ecarri y el Conde. O el Burro Martínez y Brito, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces, ¿usted cree que la gente va a perder su tiempo para ver esos debates? La gente vería... Sí, pero el Carri propone que sean todos los candidatos. La gente, pero ¿qué transmiten? ¿Qué transmiten? Corren el riesgo que si algunos billetes se les salgan del bolsillo cuando estén sentados ahí en el debate, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que se les puede presentar. Aquí un debate sería el candidato de la oposición y el candidato del gobierno. ¿Quiere el gobierno discutir con la oposición? Esa es la interrogante. Y el gobierno no quiere discutir con la oposición porque la oposición lo va a seguir desenmascarando de lo que está pasando. La pérdida del seguro social, por ejemplo, para los trabajadores, la pérdida del salario, la pérdida de los sindicatos, la pérdida de la vialidad en Venezuela, el desempleo, el valor, la moneda, la papa. Y sigamos contando, Entonces, el gobierno no va a ir a un debate. Claro, no tiene argumentos. No tiene argumentos y por eso es que no hay debate. Ahora, ¿en qué sitio está ubicado el Carri? Y anteriormente, disculpe, Hugo, Chávez no iba a los debates porque Chávez se quería el ganador. No, yo estoy sobrado para que voy a debatir contigo. Así es. Y había por parte de la oposición, de alguna manera, cierto temor o respeto por ese apoyo que tenía Chávez en ese momento. Y la capacidad discursiva, Chávez tenía un buen Yo recuerdo, chicos, yo fui candidato aquí en Punto Fijo en el peor momento de la oposición, en el 2008. Y yo llegué a sacar una cantidad de votos aquí en Punto Fijo que ningún candidato de la oposición se ha acercado a ella en todo este tiempo que ha pasado, de todos los candidatos que se han presentado. Y esa campaña mía, que fue dividida, por cierto, fue dividida porque habían partidos de la oposición que me hacían el trabajo en contra, de lo cual tengo pruebas, pero que ya eso pasó. Pero otros que no querían y no querían participar, bueno, y ganamos así, lo que significa que el triunfo no es difícil. El triunfo está fácil. Lo que tenemos que saber es con quiénes nos vamos a encontrar mañana. Y otra cosa. Pensemos primero que tenemos que ganar la presidencia. Si no hay presidencia en favor de la oposición, no hay futuro. Así es. Porque hay algunos, hay algunos que andan montados en sus agendas personales. Yo quiero ser alcalde, hay la quiero ser mayoría, gobernador. aquí hay unos candidatos, unos personajes que ya son candidatos a unas elecciones que probablemente se celebren dentro de 8 meses, dentro de un año, pero el candidato soy yo. Eso no es así. Si aquí estamos escogiendo el candidato por vía de unas primarias, ¿cómo es que no vamos a escoger un candidato a la alcaldía o un candidato a la gobernación o diputado en primaria? Y otro es que aquí aquí debe producirse en los primeros días, en los primeros meses del próximo año, el llamado a la elección de una asamblea nacional, una asamblea especial para revisar el sistema político que estamos viviendo. Aquí hay que convocarse una constituyente. ¿Para qué se vamos a convocar la constituyente? Para revisar la Constitución, porque hay muchos artículos que eran buenos cuando se aprobaron, pero nunca se ha cumplido. Entonces, vamos a seguir con esto. Por ejemplo, muy sencillo, vamos a seguir con los 5 poderes. ¿Usted cree que el CNE es un poder electoral? No. Eso no puede ser. Tiene que regresar a su condición de dependencia administrativa independiente, totalmente en la administración pública, con independencia para su actuación, con la fiscalía. Y el poder moral menos funciona todavía. Aquí tenemos que volver a los 3 poderes, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Y el legislativo tiene que regresarle a los estados la representación en el Parlamento. Los senadores que son, por mandato constitucional, los representantes que tienen los estados en el Parlamento Nacional, porque el diputado es electo en Falcón, por ejemplo, pero pasa a ser un diputado de la República, es decir, de todo el país y no de Falcón en exclusividad. Entonces, todo esto hay que aclararlo. Ahora, chicos, yo creo que más importante en este momento es ganar la elección presidencial y después de la elección presidencial veamos qué es lo que se va a hacer y qué es lo más urgente y lo más necesario. Así es, bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20.
así como lo escuchas, monturas desde $20, pero eso es todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente del Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón. UDEFA, la universidad. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con Hugo Arias, abogado, dirigente político. Por cierto, Hugo, por aquí tengo información. María Corina Machado dice: tenemos testigos en más del 98% de las mesas de votación. La líder opositora dijo este lunes que los testigos principales y suplentes fueron postulados en la plataforma del Consejo Nacional Electoral. O sea que esto no es paja. Así es. Ya fueron postulados ante el CNE, el 98% principales y suplentes, testigos de la... Y que salga el amoroso a decir que es mentira. Que salga. Ahora, no lo debemos conformarnos con el 98%. Yo creo que deberíamos llegar al 110%, claro, por ejemplo, para preveyendo que en algún momento uno de esos que iban a ir como testigos se enferme, y tenemos que tener entonces el sustituto a la mano, tenemos el suplente a la mano para cumplir. La otra cuestión es que los testigos deben ser formados en el sentido de conocer cuándo pueden dejar constancia en el acta de algunas situaciones irregulares que se presenten en la mesa. No necesariamente los abogados tienen que estar todo el tiempo allí en la mesa electoral, sino que los abogados son necesarios el día 29 de estas elecciones, porque con esos recaudos que tengan los testigos Pero nuestros, muchos abogados, lo que tengo entendido, van a trabajar como testigos también. mucho mejor si trabajan como testigos porque conocen el camino. Y entonces ya al siguiente día es cuando se lleven a hacer los reclamos por ante el tribunal competente acerca de la nulidad de la mesa X, la mesa Z, la mesa etcétera, ¿verdad? Ese es el trabajo. Y me parece que aquí se ha hecho una buena selección. Tengo entendido que hay un comando que está formando el personal que va a trabajar ahí en las mesas electorales, y lo que nos queda es llenar de positivismo a las personas que van a trabajar allí, escoger a aquellos que se van a dedicar de verdad a esto y establecerles el horario en el cual van a trabajar. Por ejemplo, el candidato, el principal, trabaja de 5 de la mañana a 10 de la mañana, por ejemplo. El suplente va a trabajar de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y luego el otro. Es decir, hacer un horario para no agotar a la persona, de tal manera que cuando llegue el momento de la chiquitica, el momento del conteo, estén tranquilos, no estén desesperados y tienen ya el conocimiento que se les ha ido transmitiendo de cuál es la realidad del país con las encuestas de ese mismo día que se vayan haciendo sobre la inclinación. Aquí... Pero, eso, Hugo, pero también depende del... Por eso todos los testigos deben ser personas capaces para ello. O sea, que yo lo digo aquí con las pilas, pero yo recuerdo que una oportunidad hace años, antes del chavismo, que yo fui miembro de una mesa
era incluso fui presidente de una mesa electoral un día de la elección y yo fui a comer y no me dejaron comer, tuve que devolverme Sí. porque el suplente que dejé estaba, o sea, no tenía las pilas puestas y había un copellano que estaba haciendo y deshaciendo, tuve que devolverme y no me dejaron comer. Sí. Entonces, el testigo tiene que ser una persona con las pilas bien Claro, puestas. claro. Usted tiene que buscar, mire, aquí en el 28, como diría el poeta, ¿verdad? Nos estamos jugando a Rosalinda. Ujú. Aquí o ganamos todo o perdemos todo. Hugo, en todo este tiempo yo trabajé en mesas electorales y conocemos el papel de los testigos, pero nunca habían aquí pasan todos mis invitados en este programa, nunca se había enfatizado tanto en la importancia que el 28 de julio tienen los testigos. Claro. ¿Por qué? O sea, se le sí. está dando más importancia hoy a los testigos Porque, que en por las la oportunidades necesidad, anteriores. mira, porque el país nos está diciendo a los políticos que hacemos oposición al gobierno, que es una necesidad salir del gobierno. Claro. No es salir del gobierno, no es una derrota del gobierno, no es que vamos a derrotar al gobierno porque va a ganar X, Y o Z, no. Aquí salimos del gobierno y gana Venezuela. Sí. ¿Y por qué es necesario salir del gobierno, chicos? Porque estamos pasando hambre, porque no conseguimos medicina, porque no hay hospitales para el pobre, porque no tiene salario para salir a cobrar, porque no tiene transporte, porque está desempleado, porque no puede trasladarse a otras regiones porque las carreteras no sirven. El agua, la luz. ¿Verdad? Porque no tenemos agua, no tenemos luz. El servicio de aseo urbano domiciliario, que es competencia de los municipios, te inventan cualquier cosa para hacer lo peor en la que pueden prestar un servicio. Esas son las realidades. Eso no es para beneficiar a un partido político, no es para beneficiar a los venezolanos, que necesitamos con urgencia necesitamos los venezolanos, que se resuelva el problema del salario, de los que estamos jubilados, chicos. Que se nos pague lo que efectivamente se nos debe pagar a los jubilados y no la miseria esa que te voy a dar un bono. ¿Acaso que yo estoy para que me estén dando bonos? A mí no me pueden dar bonos, chicos, porque sencillamente yo me gané con mi trabajo la pensión que debo recibir, que esté acorde con el salario del funcionario que ejerce el cargo que yo estaba funcionando, que yo cumplí ayer. Entonces tienen que pagarme un porcentaje, un 80%. La jubilación, téngase en cuenta, la jubilación no es un desprendimiento de alguien que llegó a una determinada edad. No, el sueldo del jubilado, la idea de la jubilación es que en el tiempo del receso que va a vivir el ciudadano, lo haga mejor que cuando estaba viviendo, trabajando. Ese es el sentido de la jubilación para los trabajadores. Y no como ahora, que entonces tú te jubilaste, bueno, pagaste 750 semanas, pues, al Seguro Social, y ahora el Seguro Social te reconoce ese esfuerzo y ese sacrificio pagándote 130 bolívares. ¿Qué es eso, chicos? Eso es una burla, eso es un engaño, eso es un robo por parte del Seguro Social. ¿Y por qué pasa esto? Porque el Seguro Social se lo apropió el gobierno de manera indebida, chicos, y lo pone a la disposición del Ministerio de la Salud, cuando el Seguro Social le corresponde ser dirigido por una junta que está conformada por trabajadores y por empresarios. Y el Estado participa, pero como empresario. Y los hospitales del Seguro Social son para los trabajadores y para los jubilados. Y al resto de la población tiene que atenderlo el Ministerio de la Salud. Y eso no se ve en este país. Andamos mal. Aquí el problema del agua, chicos. Nosotros tenemos una represa que fue construida con tecnología churuguarera, allá por el año 60, el doctor Julio Urbina. Ahora el candidato que después dejó a la esposa, allí encargada de la gobernación, nos quiso traer agua del municipio de Mauroa aquí hasta Paraguaná con una tecnología china. Y no hemos recibido la primera gota de agua en la tecnología china. Mientras que la tecnología churuguarera está desde el año 62 sirviéndonos agua a buena parte del estado Falcón. Y luego de eso se construyeron otras represas cercanas a la que se hizo con tecnología churuguarera. Es decir, nosotros tenemos la capacidad y el conocimiento. Lo que pasa es que ayer, cuando se hicieron eso, no estaba en boga aquello de cuánto hay para eso. Sí. Cuánto me queda a mí. Que a lo mejor, digo yo, a lo mejor, cuando vinieron los chinos, le dijeron a los chinos, bueno, corta un poquito de los tubos estos que estás aquí, me los dejan puestos por si acaso un enfermo en el hospital queda cerca. Así, esa es la realidad que se vive. Sí. Por cierto, ayer escuché un ratico
Maduro entregando el Premio Nacional de Periodismo. Recordemos que el 27 de julio fue el Día Nacional del Periodista, días antes el Día del Abogado. El 23. 23, sí, Día del Abogado. Y Maduro entregaba el Premio Nacional de Periodismo y decía, caramba, qué desfachatez, ¿no? Y había una colega ahí, periodista o propagandista, no sé, que la tipa citaba un artículo del Código de Ética del Periodista. Y decía, caramba, pero ¿por qué no citó los que realmente están vigentes hoy y lo que hacen falta aplicar hoy? Ella hablaba de que el periodista, según el Código de Ética, debe defender la territorialidad, el territorio y tal. No tenemos invasiones de ninguna índole. Pero hay artículos del Código de Ética que dicen que yo como periodista debo enfrentarme a un régimen que me esté robando las libertades democráticas. Mira, eso lo establece el Código de Ética. Una cuestión, licenciado. En el caso de los periodistas, ¿usted cree que en un gobierno donde existe efectivamente la democracia y se aplique la ley, la norma, exista la aplicación de esta, pueda tenerse programas de televisión como el que tiene el vicepresidente del partido de gobierno, como la que tiene el presidente de la República, que hacen las veces de periodistas transmitiendo información es decir, yo creo que eso no es posible en otras oportunidades. Yo recuerdo aquel programa que tenía el doctor Caldera cuando fue presidente, Habla el Presidente, pero era una conversación que tenía el presidente de la República con la población y lo hacía por medio de la televisión. Sí. ¿Y quién lo presentaba? Lo presentaba un periodista reconocido, de trayectoria. Chávez cuando empezó los presidentes tenía un periodista, pues ya murió ese periodista ya. Entonces ya se llevan esto que así, mañana, y no tiene nada de extraño, se nos pongan una bata de médico y se vayan a meter a un quirófano a tratar de hacer una operación. Porque el médico que le iba a hacer no pudo llegar. Entonces cualquiera de ellos puede ir allí, no puede ser. Claro. No puede. El problema está, mire, en que tenemos la legislación, pero no se cumple. Y nos la quieren cumplir solamente las leyes penales al estilo que ellos le entienden. Que no les gusta que muchas veces usted diga algunas cosas en su programa y lo mejor es, vamos a cerrarlo. Claro, y hablando de libertad, esta periodista hablando de que esto y de aquello, y no te das cuenta de todo el cerco que hemos tenido los periodistas en Venezuela, chico. ¿Cuántos periódicos hay cerrados? En Venezuela, chico. ¿Cuántos periódicos cerraron televisoras, Radio Caracas Televisión? ¿Cuántos periódicos nacionales cerraron las puertas? Claro. Entonces, ¿cuántas estaciones de radio han cerrado en Venezuela? No hay moral. Así es. No hay moral de parte del gobierno para estar hablando de libertad de expresión o de entregas de premios nacionales de periodismo. No la hay. Y mucho menos para que un periodista, entre comillas, se preste para tal cosa. No es más que un propagandista. Hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes. Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas de cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20, pero eso no es todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. Oxirago Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Moruy, sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento conversando con Hugo Arias, abogado, dirigente político. Ahora, Hugo, de acuerdo a su sapiencia política, ¿qué posibilidades tiene el gobierno o el chavismo de maniobrar? Ejemplo, el 28 de julio, esto lo hemos abordado otras veces. Yo confío en el sistema electoral digital como tal, en el voto digital. Las veces que se han hecho las auditorías coinciden, cuando se hacen las auditorías coinciden con el resultado que presentó que dio el chorizo, el acta, ¿no? Pero ¿de qué manera pudiera el chavismo maniobrar? Ejemplo, ya María Corina lo ha dicho, ya tienen el 98% de los testigos, que como usted dice, deberán tener ya el 100% de los testigos. Apenas faltaría un 2%. Pero ¿de qué manera pudiera el gobierno maniobrar para torcerlo, si es que tiene esa intención de los resultados electorales? Miren. ¿Tiene maneras de maniobrar? Sí, mire. En 1952 se realizó una elección presidencial aquí que ganó Jovito Villalba. Y le ganó a Marcos Pérez Jiménez, que era el otro candidato. Bueno, el gobierno, chicos, y después ya cuando llamaron a Villalba, a Miraflores, para conversar con él, no, la conversación era montarlo en un avión y lo mandaron para Curazao. Y mucha gente compró el discurso, entre ellos mi mamá o mi papá, de que Jovito le había vendido la elección a Pérez Jiménez. Eso lo hicieron ver así, ¿ve? Pero aquella diferencia era poca. Era poca en el sentido de la cantidad de personas que iban a votar. Aquí estamos votando de que hay 20 millones que están en la lista para votar. Supóngase usted que voten entre 12 y 14 millones de personas, que es algo. De esos 12, 14 millones de personas se habla de que puede estar en un 80-20, pero no seamos tan optimistas, digamos que está en un 70-30, sí. Y esa diferencia es grande. Sí. Y hacer una trampa tan grande que no sea visible, claro, es muy difícil. El amigo Alarcón de la Universidad Católica, Andrés Bello, ha dicho que el chavismo en su mejor escenario podría estar hablándose de 4.100.000 votos. Sí. Y la oposición en su peor escenario, una ventaja de unos 3 millones sobre el chavismo. Exacto. Eso ha dicho el amigo Alarcón. Entonces, eso hace difícil una trampa. Claro. ¿Cuántos vas a sacar? Por un lado. Por el otro, nosotros debemos estar en la oposición, los que van a trabajar en la mesa, deben estar en recibir el acta firmada y llevarla y entregarla a donde va a ser. Porque con esa acta es que se va a trabajar mañana para demostrar que hubo irregularidades, si es que las hay. ¿Verdad? Con esas actas. No es así de palabra. No, que a mí me la quita. ¿Y el acta? No, que yo la dejé porque yo me puse bravo. No. Ahí no se vale ponerse bravo. Recoja su acta, porque usted es el testigo. Y una de las decisiones clave que tiene usted es que lleve el acta donde le dijeron que tenía que entregarla. Para que esas personas, con abogados, se reunirán, verán los resultados, cotejarán con lo que ahí dicen las máquinas del CNE, con lo que dicen las actas que firmaron los testigos, y vamos a llevarlas a la consideración para que vean. Es decir, hay elementos para poder demostrar. Claro. Pero yo no creo que el gobierno... Incluso, Hugo, eso de cuando se hace la auditoría, también los testigos tienen eso, ¿no? Sí, claro. O sea, el acta presentó tanto, votaron 100 personas y votaron 80 a favor de Edmundo González. Sí. Cuando se hace la auditoría en esta mesa, bueno, 80 personas y claro, a favor de Edmundo González, claro, el testigo también tiene esa otra acta. Tiene que quedarle el acta, claro. El acta del resultado, de los resultados electorales. Pero yo no creo que el gobierno, que está tan dividido, el gobierno y el partido están tan divididos, vayan a incurrir en un detalle no tienen capacidad para eso. Cuando la opinión pública nacional e internacional está consciente de qué está pasando en Venezuela. Claro. Cuando ellos están divididos en el gobierno, y cualquiera de ellos puede delatarlo. Cualquiera de ellos mismos puede delatarlo con tal de salvarme yo. Entonces, en ese seno hay mucha desconfianza. Yo siento que el gobierno, si no suspende las elecciones, si vamos efectivamente al 28. Hace un rato hablamos de que yo no creo que vayan a suspender las elecciones. Ok, pero eso es posible. Hablo de una posibilidad. Con este gobierno, pero yo no lo creo. Una posibilidad dentro de los errores garrafales. Claro. Dentro de los errores garrafales. Así es. Pero supóngase que se haga esa cuestión, veamos qué tenemos aquí, ya sabemos cómo. No hay interés, pienso yo, en el gobierno de suspender unas elecciones como esta, que están tan claros los resultados. Porque el problema es que ya el país votó. El país ya dijo quién es el presidente. Y ahora no me vengas, cuando vas a contar me vas a decir otra cosa. ¿Y cómo que votó? Con todos los actos que se vienen haciendo alrededor del país, tanto el uno como el otro. Caemos en los candidatos que vamos a hacer el debate. ¿Qué puede ganar un candidato que vaya a un debate
con otro candidato que tiene menos uno que tiene el 0,01%, por ejemplo. ¿Cuál es el beneficio? Y el candidato que tú tienes tiene el 80%. No hay interés, no hay necesidad de hacer esto. Sencillamente aquí lo que hay que tener la fe, hay que tener la confianza, la decisión y la disposición a hacer valer el resultado electoral que se va a tener. Esta decisión no va a ser 3 millones contra 3 millones 100. Claro, o 3 millones 50. No, esto será de 3 millones contra que perdió contra el otro que tiene 7 millones. O 10 millones. Entonces para hacer esa trampa es grande. Es difícil. Imposible, es costosa. Imposible, diría yo. Y más que imposible. Y eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder en este país. No crea usted que las conversaciones que se reanudan mañana con los gringos son de gratis. No crea que son de gratis. Y cuando digo que no son de gratis, no es que se está buscando beneficios económicos por allá. Se están buscando otro tipo de beneficios. Considérame, déjame que yo me vaya tranquilo a disfrutar de mi vejez ubicado en cualquier otra parte del mundo y no me echen vaina. Eso es posible. Pero acuérdese también lo que le pasó al presidente Pinochet cuando estando en Londres se lo trajeron a Chile y lo metieron preso en Chile. Y era una dictadura que actuó de otra manera cuando llegó la democracia, etcétera, etcétera. Pero todo es posible dentro del mundo de lo desconocido. Hugo, usted ha hecho varios programas con usted con un tono histórico, ¿no? Y usted ha hablado del caso de Betancourt, que ¿cuántos intentones de golpe padeció Betancourt? 25 golpes de Estado tuvo Betancourt, entre ellos un magnicidio. El caso de Edmundo González, ¿usted cree que va a tener que lidiar con caprichos del chavismo, es decir, que intenten ellos echar varilla, o no? ¿O cree que se van a quedar tranquilos? Mire, el chavismo quiere reorganizar el partido. Hay personas inteligentes, capaces, políticos intelectuales dentro del chavismo. El madurismo, es posible que algunos intenten oponerse al desarrollo de la democracia, pero la mayoría del madurismo... Pero madurismo como tal, no iríamos más allá, no sería el diosdadismo, pero también puede ser ese, y puede ser el de los Rodríguez, y puede ser el del otro, que no sabemos si el 5 de diciembre, el 5 de ahora de julio lo van a ratificar en el cargo o lo van a sacar. ¿Ves? A un señor, esperemos el 5 de julio. Entonces, hay muchos grupos allí. Yo no creo que ellos se van a jugar para defender. Yo voy a defender al DON y voy a jugarme mi libertad. Yo no creo que eso pase así. Ellos andan muy divididos, andan muy separados y muy preocupados. Ellos de pronto entran en un silencio sepulcral donde te sorprende que no hablan, no dicen nada. Y hay uno que tiene un programa en televisión que lo que hace es hablar mentiras y decir que le escribieron sí. Por Dios. Pues esto lo he comentado varias veces. Hace unos días Vladimir Villegas decía en el programa que usted ve también igual que yo, Leopoldo Castillo, en el Citizen, y decía Vladimir Villegas que el próximo presidente debiera ratificar en el Ministerio de la Defensa a Patrino López. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso. Y yo le hacía el comentario y le preguntaba al amigo Antonio Carrizo, y él me decía que él haría lo mismo, él ratificaría a Patrino López como ministro de la Defensa. ¿Qué nos dice usted en ese sentido? Bueno, hay que estudiar el caso porque hay que ver de qué manera es la influencia que tiene Padrino dentro del cuerpo del mundo militar. ¿Pero usted cree que Patrino López sea un líder? Yo no creo que sea un líder. Está allí porque Maduro lo tiene allí como ministro de la Defensa, lo tiene por 10 años, 11 años. Hay que ver eso, hay que revisar cómo está el generalato. Acuérdense que aquí casi que hay más generales que tropas. Entonces, o sea, que no es una idea descabellada en todo caso. No es una idea descabellada para poder mantener la democracia, para seguir hacia adelante. ¿Ves? Y hay que hacer lo que hizo Chávez con el ministro de la Defensa de su época, cuando él tomó posesión, que ratificó el de Caldera y lo tuvo un tiempito. Incluso allí. Chávez tuvo otros ministros también que eran de Caldera, claro. Dos o tres ministros entonces, más. Eso no es malo, claro. Eso no es malo. Eso ayuda a consolidar la democracia, porque él pudo haber estado allí, pero ¿cuál es su comportamiento? ¿Qué vamos a hacer con la Fuerza Armada? Y no es que él va a ser el jefe de la Fuerza Armada. El jefe de la Fuerza Armada pasa a ser el presidente de la República, que es el comandante en jefe. Pero recordemos que ahí la mitad de los presos políticos, casi que la mitad de los presos políticos son militares. Hay una decisión. A lo mejor ahí pudiera estar allí el próximo ministro de la Defensa. Hay una decisión del candidato que tiene la posibilidad de llegar de primero, de ganar, candidato Edmundo González,
de poner el mismo día de la toma de posesión Sí. en libertad a los presos políticos. Sí. Ahora, tampoco vamos a nombrar de ministro a unas personas que lo que vienen es con la retaliación. No, tenemos que nombrar a unas personas que vengan con el interés de ayudar a recuperar el país. Porque en cualquier barrio, en cualquier parte, en cualquier calle, en cualquier urbanización, usted se consigue con un chavista, Claro. con un madurista, con alguien afín del gobierno. Pero que es afín del gobierno porque cree en eso, Sí. pues. Entonces, usted por esa razón, usted no va a castigar a esa persona. Hugo, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, decirle a la gente que está confiada en que el 28 es el día, de que sigamos trabajando, de que sigamos multiplicando, de que busquemos la posibilidad de dar un triunfo, que sea el mayor triunfo, que supere el porcentaje del maestro Gallego en las elecciones del 47, que pase a ser el candidato electo con mayor votación porcentual aquí en Venezuela. Tenemos la victoria en la mano, tenemos que cuidarla, tenemos que defenderla, tenemos que ir a trabajar en las mesas electorales y luego, para los que son miembros de las mesas y los que no somos miembros, debemos estar en el centro donde votamos a la hora del conteo para que no se hagan las trampas que muchas veces se han hecho porque se ha descuidado el funcionamiento de una trampa. Optimismo, fe, confianza y seguridad. El pueblo va a ganar, el pueblo va a ganar y el pueblo va a reorganizar a Venezuela para beneficio de los venezolanos. Bien, gracias a Hugo Arias, abogado, dirigente político. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.